Bien, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Me tocó ser primera y me gusta pues porque yo en estos quedamos, la dinámica es que íbamos a intervenir entre 5 o 6 minutos, 4, 5, 6 minutos, luego hacer alguna pregunta a la autora. Qué bueno ver este espacio lleno y sobre todo tanta cara joven. Y pues agradecerle a Manuela, a la UAM, ¿no? a los compañeros, las compañeras que hacen posible este evento y sobre todo agradecerle a Marcela la culminación de esta obra. Yo cuando Emanuela me invitó, por azares del destino sí iba a estar aquí en México. Yo soy paisana de Marcela, vivo en Chihuahua, ahí vivo y trabajo y regularmente tengo espacios aquí en México y por azar pues sí coincidí. El lunes 9 vamos a presentar el libro de Marcela también allá en Chihuahua, soy otra de las presentadoras. Y bueno, este es un ejercicio evidentemente de calentar motores para ese evento, pero también para platicar con las y los colegas que están aquí presentes, tanto arriba como aquí de este lado como de allá, ¿no? Yo podría decirles que, bueno, conozco a Marcela desde el 2001, nos hemos vuelto grandes amigas. Nos conocemos, ella cubría un caso donde yo litigo, ¿no? La desaparición de mi madre, y desde entonces quebró una de las grandes reglas del periodismo de no involucrarse con sus testimoniantes, nos volvimos amigas. Y yo en ese sentido me volví una testigo silenciosa de cómo Marcela es una periodista de investigación que además se abocó a un tema muy lejos del centro, ¿no? Muy lejos del centro neurálgico de este país, que es esta ciudad, y me toca ver este ir y venir. Y cuando digo silencioso es porque ella ha sido precavida no nada más con sus víctimas, sino también con la comunidad que la rodea, ¿no? Me toca, cuando yo he estado hospedada en estos 10 años en su casa, me toca ver ese trabajo tan fino, tan que pareciera que no. Yo sé que está en el libro, ¿no? Al leerlo veo cada parte que a mí me toca presenciar en silencio, insisto. Y cuando digo en silencio es entre paredes. O sea, a mí me tocaba ver cómo estaba transcribiendo una entrevista, o me toca ver cómo estaba rectificando datos que ella pensaba que no eran sólidos, ¿no? Hemos llegado de viaje tarde de cubrir otras notas, y Marcela hemos manejado, por ejemplo, de Acapulco hasta la Ciudad de México, y Marcela llegó directo a trabajar el borrador final porque le estaban pidiendo unas correcciones, ¿no? En ese instante. Entonces, en ese sentido, bueno, cuando yo lo leo, pues estoy recibiendo, como desde hace muchos años, una gran cátedra de cómo se hace una investigación de fondo, ¿no? Como ya lo decía Lorena Delgadillo en la presentación que tuvieron aquí en el refugio, ¿no? Leer la obra de San Fernando Última Parada es una lección para cualquier fiscalía o para cualquier ministerio público. Es decir, la medida queda muy grande, ¿no? San Fernando se trata de una violación colectiva grave, gravísima en este país de derechos humanos. Y sin embargo, cuando yo lo empecé a leer y lo fui desarrollando la lectura, pues me doy cuenta que, o no sé si no es pregunta esta porque es muy, digamos, superficial, pareciera, pero siento que fuiste haciendo los títulos, Marce, como una lotería,
Sí, nunca te lo había preguntado, pero de repente yo lo iba leyendo y entonces estos 10 capítulos, y entonces si a Marcela nos está metiendo en un juego que todos hemos practicado alguna vez o muchas veces en nuestra vida, que es la lotería, ¿no? Y nos tocó una carta y cada quien tiene su vasito de frijolitos. Y entonces de repente es que es muy impresionante cómo me fui metiendo como, acompañamos a la autora realmente, ¿no? Cómo va tomando el camión de Guanajuato a Nuevo Laredo y de Nuevo Laredo a Guanajuato y la acompañamos. Y entonces yo la veía a ella, porque no le crean, no es así de seria, ¿no? Es un huracán en realidad, Marcela. Y entonces la veía gritando, la guerra, ¿no? Y todos los subtítulos de la guerra, la carretera, las fosas, la morgue, la búsqueda, las víctimas y los verdugos, los poderes. Y en la segunda parte es muy interesante cómo da un giro, y ese giro también lo experimentamos nosotros, ¿no? Y esa segunda parte está muy abocada a nombrar a las víctimas y nombrar a sus buscadoras, ¿no? Y entonces ya le va poniendo adjetivos a esos sustantivos que están en el juego de la lotería, ¿no? Que ella va armando, y entonces ya nos empieza a presentar a los García, nos empieza a presentar a Osvaldo, a Manuel Antonio, a Bertila, y eso es bien, bien interesante. Uno se da cuenta que en esa parte de la lotería ya está tratando con personas, ¿no? Ya dejó el personaje, la valiente Miriam, ¿no? Que es una de las partes que más me gustaron. Yo como historiadora, pues evidentemente entiendo que esta es una gran historia, no me gustaría llamarle cultural, porque me parece que va mucho más allá de la historia cultural, pero todas estas digamos, capas que van usando, que va poniéndonos Marcela, ¿no? Desde lo macro hasta lo micro, nos va haciendo como una historia, pues, de la violencia más menos domesticada, la más horrorosa, ¿no? Yo agradezco mucho haber permanecido un poco apartada del horror, ¿no? Que fue trabajar estas fuentes. Yo, por último, diría que nada más pude ayudarle ahí a domesticar los muertos en algún momento, ¿no? De la búsqueda. Eso es bien, bien bonito de Marcela. Ella tenía este trabajo pendiente de 10 años, era un compromiso con los muertos, ¿no? Con los muertos ella los quiso acercar a la justicia, al derecho a la justicia, lo vio como un derecho imprescriptible más allá de la vida y a la dignidad de quien busca, ¿no? A las antígonas que buscan. Y bueno, yo mi pregunta para Marce, el libro ya acabó, evidentemente ella quería meterle mucho más, no la dejaron, qué bueno, ¿no? Y yo le preguntaría qué se va a hacer después del epílogo, ¿no? Después de, ella forma parte de un expediente criminal, donde la fiscalía es el responsable de ponerla ahí, ¿no? De ponerla como una persona espiada más junto a los Zetas, ¿no? Me parece que habría que pensarlo en voz alta hoy, aquí y en otros lugares, ¿no? ¿Cómo la vamos a acompañar? Si es que quiere que la acompañemos, ¿no? ¿Qué hacemos en ese acompañamiento junto a ella, con Lorena Delgadillo y con Mimi, ¿no? Quienes se dedicaron por muchos años a desenterrar los muertos a través del periodismo, de la justicia y de la ciencia forense.
Entonces, bueno, Marce, mi pregunta ya para acabar sería eso, ¿no? ¿Cuál va a ser el llamado? ¿Qué hay? Si hay un llamado respecto a estancia en el expediente 221 que abrió el Asiedo, donde ya denunciaste esa estancia, pero la Fiscalía se resiste a dejarla así, ¿no? Te quiero, te felicito, festejo enormemente, no nada más tu libro, tu vida, y pues muchas gracias por tu trabajo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Michita. Primero, pues, gracias a todos ustedes por venir, a Emma por organizarlo, ¿no? A ustedes también por lo que van a comentar, lo que vamos a platicar aquí, a la UAM también. Y bueno, y también me emociona porque, bueno, pues hay muchos amigos aquí, ¿no? Y la otra cosa que me emociona es que cada vez que escucho digo, ya he tenido, no sé, como 8 personas que que han hablado en presentaciones, pues siempre me quedo pensando así de, caray, yo escribí esto, o sea, como que yo misma empiezo a entender cosas de lo que escribí, porque es como mucho. Nada más, antes de pasar a la pregunta que hizo Licha, yo como buena reportera les voy a contar un poquito de lo que viene el libro para que entiendan un poco de lo que estamos platicando, ¿no? Les voy a dar el contexto. San Fernando, última parada, aquí van a ver, es un mapa. San Fernando es este municipio. Es un municipio que queda a hora y media de la frontera con Estados Unidos, es Matamoros y Reynosa. Por aquí se pasa, es como la ruta más rápida para llegar desde Ciudad de México, incluso desde Centroamérica, a esta orilla de Tamaulipas y de Texas, ¿no? Acá está McAllen, acá está Brownsville, y aquí está el Golfo de México. En 2010 y en 2011, bueno, en 2010, no sé si todos sabemos, estos días me he enterado pues, que hay muchos que me entrevistan que no sabían que en 2010 mataron a 72 migrantes en San Fernando, y en abril de 2011 la revista Proceso me manda a cubrir en Matamoros que se acababa de encontrar una fosa clandestina y estaban exhumando cuerpos. Los cuerpos los estaban llevando a Matamoros, y ahí lo que me encuentro es que afuera de la morgue veo muchos cuerpos apilados con plásticos negros y tal, olía muy feo. Estaba llegando mucha gente de muchas partes del país y eso fue lo primero que me llamó la atención. Porque gente que no es de Tamaulipas viene a buscar a sus familiares aquí. Esa fue una de las cosas. Y me tocó ver cuando llega un tráiler y meten los cuerpos y les dicen a las familias que se vayan a Ciudad de México, que allá van a poder buscar a sus familiares. También me tocó empezar a escuchar a los forenses que empiezan a decir que los cuerpos estaban muy maltratados y que tenían golpes en la cabeza. Y entonces me toca ver ese momento, llegué a la revista Proceso como sin palabras después de todo lo que vi, tanta gente haciendo filas, tratando de que le hicieran una prueba de ADN, tratando de preguntar, y empezaron la gente a decir, es que mi familiar iba en un autobús y ya no llegó a la frontera, y ya no llegó. Entonces después, esos días nos enteramos que lo que estaba pasando es que en San Fernando detenían los autobuses de pasajeros, los Zetas controlaban este territorio. Acá estaba el cártel del Golfo, los antiguos aliados,
detenían todos los autobuses que pasaban a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche, bajaban a todos los hombres jóvenes en edad reclutable, los interrogaban, les pedían sus identificaciones, les revisaban el celular y veían de dónde venían. Si venían en autobuses de Michoacán, ya eran sospechosos de ser de la familia michoacana. Si venían de Centroamérica, ya eran sospechosos de ser de la contra, como decían. La contra era que los iban a reclutar o que los estaban llamando pues, como a la frontera. Entonces, se los llevaron a unas fechas y de ahí nadie volvía a saber de ellos. Entonces, en abril de 2011 se encuentran estas fosas, se exhuman 200 cadáveres, pero hasta ahí la autoridad dejó de contar. Siguieron exhumando a escondidas. Entonces, el libro va de esto, va de ese momento, o sea, como que las preguntas que me guían son, pues, ¿quiénes eran estas personas que están muertas aquí? ¿Qué les pasó? Pero sobre todo el cómo fue posible. ¿Cómo fue posible que se repitió tantas veces, que una carretera tan importante, y estas historias de que los autobuses llegaban a las fronteras solo con maletas y sin pasajeros? Y las maletas se acumulaban en las terminales de autobuses. Entonces era como una imagen pues, que yo no me podía quitar de la mente, y un día, 2 años después, alguien me da un USB y cuando lo abro encuentro 120 fotos de estos cadáveres. Se llevaron a Ciudad de México 120 cadáveres, dejaron 70 y tantos en Tamaulipas, y en Ciudad de México, bueno, entonces abro el archivo y veo que los cuerpos, pues no sé, o sea, ahí cuando los vi fue horrible porque todavía los recuerdo, ¿no? O sea, con una cara de horror, así como que murieron, pues sí, muy angustiados. Y de ahí, pues ya, o sea, fue como un seguir y hacer mía esta historia y ver también qué les pasó y por qué la PGR no se los entregó a sus familiares. Y este es un viaje, digo viaje de 12 años buscando esto, y llegó un momento, y apenas nos enteramos hace como 3 años, pues en que estoy en el expediente de las fosas, que la PGR investigó, pero no investigó quiénes son ellos, sino que me investigó a mí, a la abogada de las víctimas, de los familiares, Ana Lorena Delgadillo, y a Mimi Doretti, la directora del equipo argentino de antropología forense. Entonces estamos en el tomo 221, ahí estamos como sospechosas de delincuencia organizada y secuestro, y eso lo inventaron para podernos espiar y para seguirnos y para saber quién me dio la información que yo publicaba en la revista Proceso. Entonces, bueno, esto lo dejo así para un poco que tengan este contexto. Y bueno, y Licha pregunta qué se va a hacer después de esto. Pues, no sé, o bueno, yo siempre dije, hay una denuncia, ¿no? Una denuncia de la Fundación para la Justicia, de Ana Lorena Delgadillo, y yo lo que digo en mi libro, y siempre decía que mi denuncia será este libro, ¿no? Que mi denuncia está aquí, y aquí están las huellas, o sea, lo que yo trato es de ver, y por eso digo viaje al crimen autorizado en Tamaulipas, porque yo no creo tanto que el crimen organizado sea siempre, o sea, lo que llamamos el crimen organizado, sino que hay funcionarios que tienen mucho que explicar y que tienen que ser llevados ante la justicia, porque los crímenes no solo fueron de los Zetas, que en esta lotería de la que habla Licha, pues voy poniendo capas, ¿no? Y sí, me sorprende que le supiste a la lotería, porque yo lo iba escribiendo y yo decía, bueno, ¿cómo hacer? Yo decía eso me venía así de la valiente, el soldado, el policeta, no sé, o sea, y
Y también la segunda parte del libro, la primera parte es anónima y son voces anónimas casi todas. Y la segunda, lo que dice Licha, cierto, en la segunda, cuando intervienen las madres buscadoras, las familias buscadoras, que ya tienen un nombre, un apellido, que pueden decir también, porque hay mucha gente que no puede hablar, hay mucha gente que está en riesgo, entonces, o que yo no puedo decir quién me dijo qué, porque sería, no sé, ponernos en riesgo o revelar cosas que no. Entonces, la segunda parte, que ya es de las familias que buscan, que son públicas, y es qué pasa con esos cuerpos, ya tienen, en esa lotería ya tienen nombre, ¿no? Los García, no sé, las madres tienen el sueño de Bertila, la madre centroamericana y así. Bueno, por eso seguimos. Muchas gracias. Bueno, ahora le damos la palabra a Rodrigo, por favor. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación y también por regalarme. Yo quisiera primero mencionar algo que es como de mi historia personal de investigación, que conocí la masacre de los 72 migrantes de San Fernando porque estuve trabajando un tiempo, vivía ya casi en Tenosique, en la frontera sur de México con Guatemala, y ahí se creó el Hogar Refugio para Migrantes de los 72, ¿no? Que fue una creación de Tomás González en ese momento, y en esta que era al inicio de la 72 solo había una capilla, y en esta capilla, en el muro norte de la capilla, había 72 cruces que recordaban a los 72 migrantes, no solo centroamericanos, pero fundamentalmente centroamericanos, que habían sido asesinados en San Fernando, ¿no? Entonces, el libro fue un viaje desde esa capilla con las 72 cruces a las fosas, ¿no? En algún sentido, quizás en esas 72 cruces conmemorativas, un cementerio vertical, como lo he tratado de nombrar, eran, digamos, una forma de producir una memoria material de las personas que habían sido asesinadas, no enterradas en fosas, pero sí asesinadas, ¿no? Entonces, como que me llamó la atención como este destino personal de encontrarme con el libro como una historia que se contaba desde San Fernando, pero mirando Tenosique, en algún sentido, ¿no? Era como dar una vuelta, no conozco San Fernando, tampoco me dan muchas ganas de conocerlo, pero era como ir hacia allá para ver quizás la frontera sur y los procesos migratorios que he tratado de investigar desde este lugar, que parece que es neurálgico no solo en las rutas, sino que también en la configuración de una economía criminal y de una política migratoria de exterminio, ¿no? Me llama la atención a partir de algo que dices tú, que es que un poco que creo que también está en el informe, en los informes y en el material de Ayotzinapa, es que en México haya más pruebas que justicia, ¿no? Esa relación como desequilibrada, digamos, entre la cantidad de material que conocemos y lo que ese material produce en términos de construcción de un Estado de Derecho, pero también de un horizonte, un horizonte de las vidas posibles, por decirlo así. Entonces creo que en San Fernando hay lo pensé leyendo, en realidad ya había dejado de leer, no fue un libro que pude leer continuamente, creo que así era como un exceso, digamos, que no sabía muy bien cómo procesarlo, y tú lo dices en la introducción, no sé si esto es legible, ¿no? O sea, sí se puede leer, pero sí se puede asimilar, ¿no? Que es una pregunta distinta. Entonces, recordé unos versos de un poeta inglés del siglo XVII, unos versos muy famosos que dicen: muerte, no seas tan orgullosa, ¿no? John Donne. Y yo pensaba, quizás a partir del libro de Marcela, habría que reescribir esos versos, si hubiese un poeta que emergiera en esta circunstancia, y habría que quizás escribirlo de la siguiente manera: muerte, no seas tan vulgar. Porque a mí una sensación que tuve a lo largo de todo el libro era de una profunda vulgaridad, como de una especie de mezcla, primero de vulgaridad en el sentido de que no hay, digamos, como un gran horizonte criminal, metafísica del delito, nada. Es como una especie de cotidianidad horrorosa, cambiante, tremenda,
pero no muy sublime. Ahora, como que matamos y luego cuando te van contando los que asesinaron o participaron en la excavación de las fosas y en echar los cadáveres y en el secuestro de las personas, habrían podido hacer eso, habrían podido estar atendiendo en un Oxxo. Me quedó una sensación como que es, digamos, qué calidad tiene esta experiencia humana, ¿no? Pensé, creo que está, digamos, que hay algo quizás que se puede leer, aunque sea en un contexto muy distinto, a través de lo que piensa Arendt en Eichmann, en Jerusalén, ¿no? Cuando plantea una tesis muy controvertida, que es la banalidad del mal, ¿no? A mí no me quedé con la sensación de mal, sí me quedé con una sensación profunda de banalidad, ¿no? O sea, no era, digamos, no había, por eso insisto, como una sensación de algo que estuviese en juego del orden, de la configuración del humano, del poder, etcétera, sino que una administración de pequeños trabajos, de chambas, por decirlo así, que les pagan a los sicarios, les pagan poco, a los halcones les pagan menos, la gente pobre que va en los autobuses, etcétera, ¿no? Entonces ahí me pregunto, digamos, en esta muerte que es como si no tuviera más sentido que encontrar cadáveres en una morgue, buscar expedientes en un ministerio público, ir a excavar la tierra en algún paraje de San Fernando, encontrar ropa o cosas tiradas y destruidas, y luego poder contar una historia, que creo que es el momento como de reconstitución de algo que nos pueda pertenecer, con el que nos podamos quizás comunicar, con el que nos podamos vincular de distintos modos, que es el momento de reconstruir una historia, especialmente por las personas que están buscando, una historia, digamos, que está marcada, digamos, como mi sensación fue, cómo cruzar estos parajes para llegar a algo que no sea solo la muerte, ¿no? Que eso me parece súper importante porque quizás ahí no hay solo una experiencia de búsqueda, sino que hay una experiencia de construcción, de posibilitación a través de experiencias muy dolorosas, muy humillantes, muy desgastantes de algo que nos pertenecería a todos, ¿no? Y a todas, ¿no? Las fosas nos pertenecen a todos y a todas, pero también la búsqueda, ¿no? No sé si eso es la construcción de una comunidad, dudo de usar esa palabra en estas circunstancias, pero quizás atravesar, digamos, el verso alterado del don de muerte no seas tan vulgar, quizás para transformarlo en muerte eres significativa, algo podemos hacer contigo, algo podemos, digamos, tratar de reconstruir en nuestra memoria, en nuestros afectos, en nuestros cuerpos, en nuestros olfatos, ¿no? Entre los expedientes, entre los camiones con cadáveres, entre las fosas con cuerpos, y entre la ausencia de justicia y de justicia, pero hay algo, digamos, que yo no quiero resolver, no intento resolver, como una pregunta, pero que me parece muy profunda, de ¿qué sentido tiene esto? O sea, que esto es como o sea, que uno dijera, bueno, hay grandes cantidades de dinero en juego. Parece que no para la gente que entrevistaste. Hay grandes razones geopolíticas. Parece que no para el mundo que conociste. ¿No? ¿Qué está en juego en esto? Y es como si, en algún sentido, el poder tuviera una capacidad de gradación, ¿no? También de sus propias configuraciones. Y quedamos como una especie como bueno, pienso en este otro poeta inglés, digamos, Eliot, que habla de la tierra baldía justo en el momento de la Primera Guerra Mundial, en este encuentro con los primeros cadáveres industrializados de la guerra moderna, ¿no? Y en algún sentido hay una dimensión industrial en esto, en las fosas, en ese momento de la retroexcavadora, por ejemplo, que relata que es tan tremendo y experimentante, ¿no? Que se escuchan las máquinas, ¿no? Y hay una definición, una frase impactante que yo habría utilizado como título, no creo que sea muy comercial, pero creo que es como el corazón del libro. Tú dices, México es una máquina de entierros, ¿no? Bueno, esa a mí me parece que es un hallazgo histórico, antropológico, ético, estético, de gran relevancia, que va mucho más allá del libro, pero que empieza en el libro, que tiene una fuerza en el libro, ¿no? A mí parece, digamos, yo no me dedico a investigar violencia, pero creo que hay algo de eso que sí va a marcar la investigación posterior.
la que viene o la que se está haciendo en el campo de la violencia, de la desaparición, etcétera, ¿no? Porque esta relación entre máquina y entierro sí nos pone entre una dimensión que no es solamente la del afecto, la búsqueda o la de la negación de justicia, sino que una dimensión industrial, ¿no? ¿Y qué hacemos con una industria? ¿No? Pues tú dices, no es crimen organizado, es crimen autorizado, pero ¿cómo pensamos esto? ¿Ante qué nos pone como horizonte reflexivo el que tú hayas explorado una industria? Y para terminar, una industria desde abajo, porque lo que hace fundamentalmente es trabajar con la gente a ras de tierra, no son los altos funcionarios, o sea, para allá está el silencio, ¿no? Sino que son o los sicarios, o la gente que está buscando, o el chofer, o la persona que cocinaba por ahí, o el policía, etc. Son, digamos, como serían los obreros de esta industria, en distintas funciones, en distintos aparatos, en distintos, digamos, funcionamientos de esta máquina de entierro, lo dices tú explícitamente, ¿no? Y otra cosa que quisiera, y ahí está mi pregunta, que a mí me llama la atención, es que tú evitas la escritura. O sea, tu escritura es mínima. O sea, las intervenciones, digamos, el texto es fundamentalmente una gigantesca y muy talentosa edición de muchísimo material, ¿no? Lo que constituye un libro muy, muy sorprendente, porque no es la interpretación que tú haces de los materiales donde hay que buscar el libro, sino que es más bien en lo que dejas de hacer, ¿no? Es como si te hubieses apartado, te hubieses retirado tú misma de esos materiales para no intervenirlos, ¿no? Es como si solo en su propia fuerza, como editada, por supuesto, entiendo todos sus procedimientos, digamos, como de producción de un material que está cosido en algún sentido, ¿no? Pero sí me llama la atención porque creo que no interpretar era hacer soportable la escritura, ¿no? O sea, no interpretar en el sentido de generar un relato que tú fueras construyendo u otros argumentos, etc. No hay explicación, ¿no? Y como no hay explicación, genera un enorme vacío, es decir, ¿cómo se entiende esto? ¿No? ¿Quién puede entender esto? ¿Qué significa dejar de entender? No poder entender, ¿no? Y no digo no entender en términos así esotéricos, no entender en términos prácticos, ¿no? Entonces ahí es como si el libro fuera no solo una lotería, sino que es una especie como si fuera siempre una pregunta, ¿no? Siempre estuviese generando una interrogación y en algún sentido nosotros como lectoras o lectoras tuviésemos que asumir el deber, la misión, la tarea, la posibilidad y también la imposibilidad de producir respuesta, ¿no? Y que creo que, digamos, es lo que hace quizás tan, por una parte tan impactante al libro y por otra parte tan insoportable. Es sobre la escritura. Sobre lo de ponerlo así. Sí. Pues te escritura mínima. Y bueno, gracias. Esta presentación también es un caleidoscopio, también como el libro. Bueno, muchas gracias por las reflexiones. Y como dije hace rato, a mí también me hace pensar escuchándolos, ¿no? Bueno, el libro sí es, yo he escrito mucho de San Fernando, ¿no? Yo llevo muchos años en la revista Proceso, ahorita ya no trabajo en Proceso, pero esos años cubrí muchas veces, hice un sitio web que se llama Más de 72, cada aniversario de las fosas o de la masacre sacamos especiales, entre varias, pedí varias becas para ir a hacer investigación y fui acumulando como coleccionista, ¿no? O sea, esto, o sea, fue como una obsesión por entender, ¿no? O sea, estas preguntas que decía de qué pasó. Y cuando me propuse escribirlo decía, ¿cómo puedo hacer que no suene como mis reportajes? Y que no sea copiar y pegar mis reportajes, pero también al mismo tiempo
pues yo iba leyendo, ¿no?, las transcripciones o tal, y llegó un momento en que decía, yo quiero que la gente me acompañe a una fosa, y que la gente vaya a una morgue, y que la gente busque una familia buscadora, y que la gente escuche lo que yo como periodista, que desde 2008, o quizás antes con Licha, pero desde 2008 formalmente cubro el tema de desaparición de personas y oigo testimonios de víctimas. Yo quiero que la gente escuche eso, ¿no?, que escuche estos relatos, y que también decía, yo qué le puedo aportar, ¿no? Como que al principio yo quería hacer nomás una intro, y van a ver, o sea, está escrito como voces. Primero hay una parte, hay varias partes, son voces que te van contando cada tema, ¿no? Como los periodistas, voces de periodistas, una parte sobre periodistas, voces sobre los Zetas y sus novias, no sé, voces, o sea, cómo lo recuerda la gente. Y hay una siguiente parte que es ya las familias buscadoras que te van, y hay monólogos, ¿no?, también, o sea, cada tanto decía, el panteonero tiene que contar su verdad, ¿no? La madre buscadora tiene que decir cómo está buscando, y sin mi mediación, o sea, ya, creo que obvio que, digo, hay cosas narrativas que le quité, a veces subí, bajé, moví, puse poquititas descripciones así adentro de los textos, pero yo quiero que la gente escuche lo que yo escucho. Y también yo tengo un método que es, no sé, bueno, a mí me gusta mucho siempre, para mí es bien importante ir al lugar de los hechos y hablar con lo que yo llamo los extras de la película. Todo el mundo vio la película, están los protagonistas, y habló el presidente, están los Zetas y tal, pero a mí me gusta hablar con los invisibles, con todos esos que estaban atrás que nadie entrevistó, ¿no? Esa es parte de, porque yo siempre siento que ellos son los que saben, esas personas saben. Entonces eso era como, cómo construyo a partir de la escucha y de lo que yo escuché, cómo construyo este relato. También yo decía, no me da para un protagonista, ¿no? Acaba de salir un libro, por cierto, de San Fernando, que sacó el corresponsal del New York Times, que es sobre Miriam Rodríguez, la madre buscadora, de la que tiene una partecita. Pero yo decía, y es sobre ella cómo va buscando a su hija. Y yo decía, mi historia pues empieza en 2010, 2011, 2012 y sigue, o sea, es como se va a construir una verdad histórica, es como las autoridades, o sea, no nomás es lo que pasó en San Fernando, sino cómo las autoridades fueron construyendo, desapareciendo, ocultando la violencia, y cómo eso hizo sufrir a mucha gente, y cómo el sufrimiento llegó hasta Centroamérica, y cómo hay madres allá intentando abrir estas fosas para sacar a sus hijos. Entonces decían, no hay un personaje que me atraviese todo el libro, ¿no? No puedo, no hay alguien que haya estado en San Fernando y además hoy, y que su historia haya pasado por todo lo que yo quiero contar, como una reportera que ha caminado con estas familias y que ha juntado estas piezas, ¿no? Entonces también junto piezas de los expedientes, o sea, los hallazgos, las noticias, ¿no? O sea, voy coleccionando las noticias, los cables de Estados Unidos, cuando ya podemos tener y desclasificarlos, tienen mucha información, los oficios de las compañías de autobuses, ¿no? O sea, como que cada cosa, también las entrevistas a los protagonistas, el presidente municipal, que ahora es un político importante en Tamaulipas, que tiene que explicar ese tipo de cómo fue posible que diariamente bajaban a personas de los autobuses a 10 cuadras de la presidencia municipal, se los llevaban a unas brechas en camionetas de la policía municipal, junto con policías municipales, y él todavía dice que no sabía porque nadie puso una denuncia. Cuando los chicos de la secundaria, cuando entrevisté a una chica y a su papá, y le decían,
que era horrible ir a la secundaria porque todos los días a las 7 de la mañana veían cuando los Zetas estaban eligiendo a quién llevarse, los iban subiendo a estas camionetas y se los llevaban y todo el mundo sabía que ya no iban a volver, que los iban a matar, ¿no? Entonces, pues esto, ¿no? O sea, como este rollo de la escucha y también, bueno, en el libro pongo, al principio pongo, el libro es difícil de digerir, se lee como a sorbitos, ¿no? Como el mezcal, poquito a poquito, y la explicación que le doy, bueno, y también digo, el libro está inacabado, es fragmentado, y son piezas que pude recoleccionar para dar sentido a algo que no le encontré el sentido al principio, y explico ahí la impunidad, da asco, es indigerible, es lo que le hacen todos los días a las familias, es insoportable, y por eso el libro puede llegar a ser en cierto momento insoportable, ¿no? O sea, escuchar, y yo digo escuchar pues porque es como que muy vivido, ¿no? O sea, a la esposa guatemalteca que le entregan el cadáver de su esposo incinerado y que no sabe si sí es él o no, y que todavía tiene la duda, ¿no? O sea, y que te cuenta cómo fue esa entrega tan humillante para ella y tan terrible, ¿no? O sea, entonces, pues esas cosas no se pueden digerir, son difíciles, o sea, y la historia no se puede contar completa por la impunidad, porque las autoridades, en vez de dedicarse a ver quiénes son estos cuerpos enterrados, se dedican a ocultar información, a ocultar cuerpos y a perseguir a quien los busca. Y esta es así como en todos los casos. Este es un manualito de, a ver, Ayotzinapa, a ver, Cadereyta, a ver, o sea, yo siento que son los patrones con los que operan las autoridades, ¿no? Y este crimen autorizado. Bueno, por eso esta parte de difícil de digerir, incompleto, inacabado, pero es una aproximación. Ahí lo dejo también cosas que pueden ser sorprendentes y ahí digo, no hay que creerse todo lo que está aquí. La gente habla de que hay un camión enterrado con gente. Esa es una de las muchas cosas que la gente de San Fernando dice y yo les creo. Y me siento frustrada de que no puedo encontrar ese camión. Puede que exista y puede que no exista, pero no importa, o sea, el grado de violencia era tal que hasta esos relatos parecen que son posibles, ¿no? Muchas gracias. Sí. Le damos entonces la palabra a Emanuela. Gracias. Me acuerdo que era un año y medio después de Ayotzinapa y después de este año y medio después de Ayotzinapa, un grupo amplio de nosotras no sabían que estábamos en varios estados de México investigando cada una violencia diferente, feminicidio, desapariciones, secuestro, no nos faltaba absolutamente nada. Cada una de nosotras no sabía más cómo reaccionar y cómo seguir investigando. Parecía que nos faltaban las palabras, Marcela nos seguía diciendo que estamos despalabradas. Parecía que no lográbamos más volver legible el territorio y parecía que cada instrumento de investigación que estaba entre nuestras manos era completamente inútil. ¿Qué hicimos? Guiomar Rovida y yo hablamos con Marcela Turati en una cafetería por el centro de Coyoacán. Decimos, ¿cómo vamos a organizar algo? ¿No? Y decidimos encontrarnos entre las que estaban investigando para compartir instrumentos de investigación, para compartir dolor, para compartir alegría,
para disfrutar el estar juntas y para aprender, para volver a aprender qué se tenía que hacer, porque cada una sí estaba sufriendo mucho para no lograr llegar a entender. Pero, ¿qué hicimos? Y eso es una gran lección de Marcela. Cuando estamos cansadas, nos juntamos para compartir instrumentos de investigación y todo lo que supone eso, ¿no? Desde diferentes disciplinas. El lugar donde se armó este encuentro fue aquí, justo aquí en Casa Galvana. Por eso, para nosotras, es muy simbólico volver aquí después de tantos años, porque es como una celebración tener este libro, un festejo y un gran amor a la vida, ¿no? Un canto de amor a la vida también, ¿no? Y para no quebrarme, porque la emoción es muy fuerte, decidí tomar unas notas, no para ser aburrida, pero unas notas para también, cuando leí el libro, compartir con ustedes lo que el libro representó leyéndolo. Cada vez que entro en clase, veo aquí unos estudiantes muy queridos, cada vez que entro en clase digo dos cosas a mis estudiantes. No tenemos que leer la realidad de forma ingenua, y para no tener que leerla de forma ingenua la realidad, le doy dos cosas. Un libro de Marcela Turati y uno de Alexievich, ¿no? Entonces digo, está bien el equilibrio. El libro de Marcela no se limita a describir una masacre, sino que reconstruye las causas que posibilitan un exterminio. ¿Cómo lo logra hacer? Interviniendo con una cirugía de precisión en la realidad. La amplía y nos deja ver de forma clara las invisibles telarañas de poderes legales e ilegales que arman la lógica de un exterminio. No nos muestra solo cómo era San Fernando durante la guerra, sino cómo era antes de la guerra, cómo se logró despojar y transformar un territorio dedicado a la agricultura en un campo de batalla donde las mercancías son los cuerpos de las personas, donde la desaparición forzada se convierte en una forma de disciplinamiento. El libro no se limita a describir una masacre, sino que nos enseña a ver y escuchar la escena que está atrás de la realidad. Además, el libro describe los efectos que deja una guerra sobre los cuerpos. ¿Y cómo lo hace? Ordenando la realidad, poniéndole tiempo, orden, creando un diálogo entre voces que nunca se podrán escuchar o confrontarse entre ellas, sino adentro de ese libro. Ya no me peino. ¿Para qué? Si no tengo vida. Le doy gracias a Dios porque no me he vuelto loca, porque antes quiero saber de mi familia, dice una madre buscadora. A Felipe Calderón, el 22 de mayo de 2011, le envié esta carta. Mire lo que escribí. Yo no tengo dinero. Si un hueso me entrega, me conformo con eso. Otra madre que busca. Maestra, no hice la tarea. ¿Por qué? ¿No sabes que a mi mamá y a mi papá les cortaron las manos? Lo mataron frente a él, a golpes en la cabeza, con un bate, con un martillo. Le dijeron, si hablas, te va a pasar lo mismo. Y no volvió a hablar. Tenía 6 o 7 años. El libro no tiene la presunción de revelar la realidad y la verdad histórica, sino de esclarecer una verdad probable de los hechos. ¿Y por qué? Porque Marcela es una persona extremadamente inteligente y sabe que la cosa más importante es crear un dispositivo de escucha, porque cuanto más testimonios escuchamos, tanto más podemos llegar no a la verdad histórica, sino a una verdad probable de los hechos. Y Marcela escucha a todo el mundo.
víctimas y victimarios, funcionarios y exfuncionarios, periodistas, policías municipales, hasta empleados de las funerarias. El libro contribuye a crear una gramática narrativa de solidaridad y de compasión. Y en este punto quiero de verdad subrayar mucho la gran fuerza narrativa, ¿no? Que va más allá de la ruptura entre género, ¿no? De el periodismo, literatura, no me interesa eso, creo que sea un falso debate, sino pienso que sea muy importante subrayar que este libro crea una gramática narrativa de solidaridad y compasión sobre la violencia, una gramática que es totalmente inédita. En medio de violencia de varios tipos, se bloquea el principio de solidaridad. Hay un aliento de compasión que pero a menudo desvanece. ¿De dónde nace toda esta brutalidad que ha transformado hoy en este país la solidaridad en un acto heroico por el cual se puede perder la vida? En medio de violencias de varios tipos, las palabras dominantes son palabras de odio. Y no lo son por casualidad. En México se creó e instaló un discurso de odio para legitimar una absurda guerra contra las drogas. Me acuerdo que cuando leí el Mein Kampf, Hitler escribía que para matar ocurre dar a los victimarios una certidumbre ideológica. Así decía, ocurre dar a los victimarios una certidumbre ideológica, o sea, convencerlos que de alguna forma estaban por el lado de la razón. Y esa narrativa de odio es un instrumento de poder, legitima guerras y posibilita exterminio. La gramática narrativa de solidaridad y de compasión, compatir es sufrir con, crea entre diferentes voces un horizonte de reciprocidad, donde es posible interrumpir el discurso de odio. Una gramática poética que rompe con la disciplina bélica que a menudo nos impone de no mirar, no hablar, fingir de naturalizar la violencia. Nadie finge de naturalizar la violencia, está bloqueado el dolor, está bloqueada la compasión. Amiga querida, quizá te tocó pasar por una pérdida de palabras, estar en un estado de despalabra para volver a construir una gramática tan amorosa. Y por acabar, me permitan hablar desde lo personal. Nos encontramos alrededor de un libro, como le decía, del libro de Alexievich, La guerra no tiene rostro de mujer. En este libro, Alexievich transcribe el testimonio de una de las tantas mujeres. Y una de ellas dice, ay, lo que cuesta encontrar en la guerra una buena persona. Tuve la gran suerte en esta guerra de encontrar a Marcela Turati, que es realmente una buena persona, que entre ideas, idas y vueltas, desde el horror, no sé cómo lo hace, pero lo hace, organiza temazcales y mezcales, espacio para estar juntas constantemente, y le aconsejo de comprar el libro que se puede comprar afuera, llevarse consigo este libro como un talismán que nos abre la puerta al esclarecimiento. Esclarecer, como parte de una conciencia política. Un libro que narra el horror para llegar a la belleza. Entonces, muchas gracias, Marcela, por esta gramática tan poética. La pregunta que quería hacerte es, tú escuchaste un montón de personas, entiendo que las madres querían hablar contigo, ¿no? Pero ¿por qué quieren hablar contigo las personas de las funerarias, los ministerios públicos, los soldados? ¿Por qué? Porque quieren hablar conmigo. Bueno, primero gracias. Me conmueve. Gracias por ver tan bonito mi trabajo.
no sé, pues yo solo llego y toco y les digo que me gustaría escuchar su versión de lo ocurrido. Para algunas personas es como de, es que lo normalizaron tanto que es así de esos años. Y hasta como que no le tienen, como si no hubiera sido algo, es que es impresionante, ¿no? Lo que pasó y como que les costara trabajo pensarse que vivieron algo que fue muy importante, ¿no? De pronto, no sé, me acordé ahorita que un funcionario de PGR un día llegó y me dijo, me dio así unos papeles, me dijo, me conmueve mucho que lleves tantos años buscando algo, así que pues me conmovió y ahí está, a ver si te sirve, ¿no? De pronto sí, pues cuando hablé con los de funerarias o hablé con eso, el soldado llevaba 3 años buscando. Estuve yo obsesionada en encontrar un soldado que exhumara cosas y lo encontré. Alguien me dijo que había un soldado que lo había conocido, que era un taxista en un pueblito, y yo 3 años en ese pueblito, o sea, preguntando por un ex taxista, en ese momento yo no era taxista, hasta que di con su casa, se asustó mucho y me dijo, ¿y usted qué quiere? Y me vine de parte de los Zetas, porque ese es un miedo, ¿no? De muchas familias, o sea, de parte de quién viene y cómo dio conmigo, y yo, ¿cómo le explico mire, yo uso Twitter, Facebook, googleo, rastreo, directorios telefónicos, una persona me remite a otra y a otra y a otra, y ya cuando les cuento, o sea, y les explico, llevo años intentando entender qué pasó y tal, entonces el policía me dijo, ok, bueno, ya no, entonces me dijo, ok, pues hablemos, ¿no? Igual un policía municipal que estuvo en la cárcel, lo contacté, o sea, fue el único que me respondió en Facebook, ¿no? A mí o sea, yo sí trato siempre de peinar como la lista de todos los nombres posibles, o sea, si no tenga dónde están o quiénes son, no sé, había una familia pues, que yo quería saber si el cuerpo de un muchacho que había sido enterrado, la PGR lo exhuman, tenía la identificación en su pantalón con su nombre, su apellido, el pueblo donde salió y todo, y en vez de regresárselo a su familia, 4 años después, encontré que la PGR lo echó a una fosa común aquí en el Panteón Dolores. Y entonces, pues yo vi en una foto de archivo forense, pues vi su identificación y pues dije, bueno, ¿qué hago? Y entonces en Facebook le escribí a toda la gente, bueno, primero así todas los de ese municipio y a toda la gente que pudiera tener un apellido de él, hasta que ya me pasaron el teléfono a un hermano que tenía en Estados Unidos, y ya le dije, yo quisiera saber la historia de tu hermano, y ahí ya di con el familiar, ¿no? Entonces son como obsesiones así de búsqueda, entonces la gente pues, que me ve manejando y llegar al pueblito y que le digo, oiga, cuéntenme pues, la historia de quiénes eran, me interesa saber de su esposo, me interesa saber lo último que supo de su hermano, o qué sabe de tal, o cómo fue la entrega del cuerpo, y pues ya que les explico y les cuento lo que sé, hay mucha gente que les interesa porque quieren saber qué pasó. Y eso es lo que muchas familias me dicen, incluso pues las familias que ya recuperaron a sus familiares, ¿no? Que me dicen que quieren el libro porque quieren entender qué pasó, y todo el tiempo que me ven me dicen, ¿y qué más sabe? ¿Y qué más nos puede contar? Incluso aunque ellos tienen su expediente ya, gracias a que el equipo argentino de antropología forense logró que la PGR firmara un convenio, y después de muchos jaloneos y después hagan de cuenta que lo que estamos viendo con el GIEI, pues le pasó a LEAP, ¿no? O sea, de que les escondieron todos los archivos, los incriminaron, les hicieron de todo, después de mucho batallar junto con la Fundación para la Justicia, y logran ver que hay maletas que nadie
que nunca en la PGR se le ocurrió abrir para ver quiénes eran los dueños, ¿no? Había cuerpos no identificados, un chorro de maletas, y cuando las abren 5 años después, pues ahí está la carta de amor, ahí está la dirección a la que iban, ahí está la foto del hijo, ahí está el boleto del autobús, de dónde salió, o sea, que son cosas pues, que la PGR ni le importó ni le importa, ¿no? Entonces el equipo argentino empieza a armar estas piezas y al final las familias pues tienen un expediente que relata un poco la historia, relata cómo fue que mataron a sus hijos o a sus esposos, tal. Y lo que me llama la atención siempre es que las familias, a pesar de que tienen ahí su archivo, siempre quieren saber más, ¿no? Primero dicen, no, yo no, o sea, y también hablo ahí, o ellos cuentan, ¿no? El proceso de saber, primero quieren saber, pues, qué le pasó, bueno, dónde está, ya cuando les entregan los restos dicen, ¿qué le pasó? ¿No? Y aunque al principio dicen, no queremos justicia, cuando ya pueden descansar de buscar, las familias dicen, yo quiero justicia y quiero saber quién se lo hizo, ¿no? Y ese también es como otra parte. Entonces, mucha gente quería eso, saber qué pasó, saber yo qué sé, y otros, pues nada, o sea, eso sí siento, o sea, como yo les contaba partes de la historia, pues yo creo que por eso me contaban, porque sabían que yo llevaba muchos años tratando de entender, yo les digo, solo quiero entender, quiero escucharlo, y pues me contaban, hubo sobrevivientes que me contaron también, o sea, los sobrevivientes o el médico de ahí o todo, pues el sobreviviente, no sé, también me sorprendió porque pues haber sobrevivido en los Zetas y confiar en alguien que no conoces, los Zetas todavía están por ahí y que pueden venir por ti si yo digo dónde está, si yo publico el nombre, pero pues no sé, o sea, eso yo creo que les llamaba la atención eso, que llegaba, tocaba la puerta y les decía que iba a entender su historia y que iba sola quizás y que iba manejando o que iba pues con otro grupo de amigas y nada, pues la gente empezó y quería eso, querían hablar, y todavía la gente me escribe, o sea, cuando publico cosas en internet, hay gente que me escribe y me dice, falta mi hermano, quiero contar mi historia, o yo fui un sacerdote ahí, o di clases, y la gente quiere contar, porque yo creo que todo el mundo tiene todavía esto abierto, ¿no? De qué pasó y qué horrible y todavía no se ha contado todo, ¿no? Gracias. Bueno, pues damos la palabra. Paso el micrófono. Camilo Vicente, por favor. Muchas Historiador gracias. del Estado y de la violencia. Gracias, pues. Bueno, felicidades, Marcela. Cuánto trabajo, pero ya llegaste a tu última palabra. Bueno, no la última, me refiero a la última del libro, pues. Es chistoso, yo a Marcela la conocí 3 veces, antes de que ella me conociera a mí, porque me la tuvieron que presentar 3 veces. Amigas y amigos en común, en alguna reunión, en alguna fiesta, en alguna ocasión en algún café platicando con un amigo, de pronto va pasando Marcela, trae una botella de mezcal en la mano, 10 de la mañana, y muy amablemente nos la deja, ¿no? Y ella sigue su camino, lo que nunca supo es que a las 2 de la tarde ya está borrachísima, gracias a Marcela. Y en una tercera ocasión con Licha, que me la vuelve a presentar, también con mezcales de por medio, ¿no? Y para mí en esas 3 ocasiones Marcela siempre era un personaje como muy extraño, muy extraño, como yo no alcanzaba todavía a dibujarla en mi mente como un personaje, ¿no?
y yo la veía muy entre hiperactiva y entre alterada, como un estado así extraño. Yo decía, bueno, ya que se siente, no sé, que está aquí quieta. Y claro, eran los años inmediatos a su trabajo de investigación, ¿no? Yo después lo sabría, fue antes de que se fuera a Estados Unidos a tomar un descanso, volvería, etc. Yo todavía no conocía a esta Marcela, ¿no? Para mí era esta persona que me la habían presentado 3 veces ya, y yo decía, sí, ya nos conocemos. Pero bueno, y me parece que en este libro Marcela no solo, y que me parece el primer gran elemento relevante del libro, es que no solo nos va dibujando una historia de violencia en una región específica del país, sino que también va dibujando su propio camino muy personal en la forma de investigación de esta violencia. El libro es muy complicado, es muy pesado, no es un libro sencillo, y me parece que hay 2 formas de enfrentarse al libro, de asumir el libro, de leer el libro. Una es enfrentarse a la abrumadora violencia y sentirse completamente impotente frente a ella, ¿no? Cada hoja del libro es, ¿y qué puedo hacer yo frente a esto? ¿Y qué puedo hacer yo frente a esto? ¿No? Si uno opta por ese camino, es la parálisis. No hay manera. No hay manera de enfrentar lo que Marcela va narrando hoja tras hoja. Y es cierto, no hay manera, ¿no? Sus personajes lo dicen, ella lo dice, pero el libro ofrece otra ruta, que es la que yo trato de asumir cada vez que leo a Marcela. Y el libro es un mapa, nos presenta, nos dibuja distintas rutas del entramado de la geografía compleja de la violencia en México, y es un mapa que nos permite o que nos puede permitir no andar por esas rutas, sino al descubrirlas, plantear las formas de romper con esas rutas de violencia, ¿no? Y yo creo que ese es, para mí, y creo que para muchos de los que estamos aquí, me parece que es la ruta, es la forma en que hay que leer el texto de Marcela, ¿no? Porque la primera es paralizante, pero esta otra me parece que es muy, muy potente. Y yo creo que hace un rato Rodrigo decía, bueno, Marcela pues, está planteando también de manera muy, muy interesante unas nuevas formas de escribir historia, ¿no? Y yo como historiador me parece que tienes razón y que así lo es. Me parece que lo que plantea Marcela son marcadores para una posible historia de la violencia en México que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y creo que también hay que leerla así, a todas y a todos los que estén interesados o en un activismo político y social frente a esta violencia, o en un recorrido de análisis sobre la violencia que estamos viviendo, ¿no? El libro describe dinámicas, el libro describe actores, el libro describe relaciones que tejen o que se están tejiendo la violencia, ¿no? Son estos marcadores los que nos van a permitir de manera inmediata comenzar a hacer una historia que nos permita explicarnos las lógicas de esta violencia, y que a su vez esto también nos permita construir mejores herramientas para enfrentar este camino. A mí me parece muy... Hace poco, bueno, salió una nota en El País que circuló de un matemático que planteó un modelo matemático muy absurdo sobre la violencia en México, ¿no? Entonces, en una entrevista con Aristegui, este matemático decía una cosa y yo dije, bueno, es que, claro, no ha leído a Marcela. Entonces, que decía, bueno, es que nosotros solamente tenemos
digamos, una causa y el efecto, ¿no? Lo único que conocemos de la violencia es el efecto. Es decir, el número de muertos, el número de desaparecidos, el número de homicidios, y sobre eso tenemos que trabajar, y sobre ese efecto este matemático trabajó un modelo matemático, y como siempre en los modelos, cuando se excluye la realidad, el modelo siempre funciona bien, ¿no? Cuando se incluye la realidad, el modelo se despedorra completamente. Entonces, y lo que me llamó la atención en la explicación decía, es que lo que hay en medio, entre la causa y lo que produce, es una caja negra. Y no tenemos manera de conocer esa caja negra. Claro, dice, bueno, es que efectivamente este compañero matemático pues no conoce los estudios cualitativos, antropológicos, no conoce la infinidad de trabajos periodísticos, y el libro de Marcela es una luz en esa caja negra, ¿no? Habría que enviárselo al compañero matemático en Viena, para que pueda entender cómo funciona eso que para él es un misterio, una caja negra. Bueno, el libro de Marcela es esa luz que ilumina un pedazo de esa caja negra de la violencia en México. Y solo voy a traer para pensar en esta caja negra. Hay unos datos muy interesantes que en algún momento dibujé, particularmente en Tamaulipas. Cuando uno analiza la relación entre desapariciones o denuncias por desaparición, ¿no? Porque en realidad ese es el dato, denuncias por desaparición, y otro tipo de delitos, particularmente el homicidio, y uno los pone en relación, lo que uno descubre en el caso de Tamaulipas, y que no sucede en otra parte de México, es muy interesante. Entre el año 2010 y 2011 hay un giro. Claro, evidentemente esto son tasas, ¿no? Es decir, para poder quitar el factor de población, ¿no? Y para hacer comparables estos números. A partir de entre 2010 y 2011 se genera un cambio y la tasa de desaparición comienza a ser más alta que la tasa de homicidio, ¿no? Y después vuelve a ser más alta la tasa de homicidio. Y entre 2014 y 2015 otra vez se invierte, pero como si fuera un cambio así completamente radical, ¿no? Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿por qué en un momento concreto se opta, entre comillas, por decirlo así, se opta por una práctica de violencia por sobre otra práctica de la violencia, ¿no? ¿Y por qué estos giros tan inmediatos? A mí me parece muy, muy importante el trabajo de Marcela porque ofrece no las respuestas, pero sí estos marcadores que nos pueden conducir a construir unas para poder explicar eso y poder explicarnos cómo funciona, cómo opera esa violencia, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de la violencia de Dios, pues, ¿no? Que quién sabe cómo funcionará. Aquí estamos hablando de la violencia de los hombres, y que tiene explicaciones. Entonces me voy a permitir leer solo 3 párrafos y voy cerrando. Dice, cuando mataron a los choferes de su carne, repartieron la carne en todo el pueblo, aparecían afuera de su casa y tenías que agarrar la comida a huevo, si no, caías en desgracia. A un señor de aquí también le quitaron su mercancía, fruta, mangos, mariscos. Organizaban bingos y regalaban lo que saqueaban de casas conquistadas. Hay que poner mucha atención al lenguaje. O te vendían barato lo que sacaban, pero por los premios que daban, mucha gente los protegía. De hecho, muchos trabajaban para ellos. Antes de 2010, la mayoría de la gente se dedicaba a carreros. Compraban vehículos chocados en Estados Unidos o tenían talleres de hojalatería, pintura y arreglo para venderlos en el sur. En 2011, cuando estuvo el Guache, el jefe del kilo, fue lo peor que pudo pasarnos. San Fernando se convirtió en un triángulo de las Bermudas. Todo lo que pasaba por aquí desaparecía.
Entonces, claro, este párrafo me recordó de este análisis que había hecho numéricamente. Dije, claro, o sea, nos hicieron fama de malos, pero nosotros éramos las víctimas. Y el último, y esta es la voz de Marcela, las otras son de sus testigos. Cuando la exhibición de cuerpos atrajo miradas internacionales y perjudicó el negocio, todo San Fernando se convirtió en un profano camposanto. Matar al prójimo continuó siendo permitido mientras no se hiciera público. Entonces, echas mano de la desaparición, ¿no? Por eso los más variados sitios se llenaron de entierros clandestinos para deshacerse de los cuerpos del delito. Afuera del panteón, detrás del estadio, en los campos de cultivo, entre brechas, en ranchos arrebatados a sus dueños o donde los tenían secuestrados, en los arenales donde se echaba la basura, ahí nomás donde cayera. Entonces, estos son para mí los marcadores que Marcela nos va brindando, que nos permiten comenzar a pensar la forma o formas de explicar las dinámicas de la violencia en México, construir una nueva historia sobre esta violencia, no por el regusto de construirla, sino para poder enfrentarnos a ella. Por ejemplo, es claro, a nosotros hablamos, o hay una idea común, a partir de 2006, la guerra contra el narco, las desapariciones comienzan. No, no es cierto. En 2006 no había el nivel de desapariciones que había en 2010. ¿Qué pasó entre 2006 y 2010 entonces? Entonces, el factor no necesariamente, y no es que estoy disculpando, estoy tratando de explicar, salen los militares y las policías federales en 2006 a conquistar los territorios, ¿no? Porque esa fue la lógica. Pero no se produce inmediatamente el efecto de desaparición. ¿Qué pasa entonces entre esos años, entre 2006 y 2010? ¿Qué sucede? Que entonces a partir de 2010 comienza a usarse la práctica de la desaparición como una práctica sistemática en este país. Bueno, Marcela nos ofrece aquí unos marcadores. Insisto, no está ofreciendo respuestas, ¿no? Porque no es la estrategia ni la pretensión de Marcela, pero nos ofrece marcadores muy interesantes. Y para terminar, y para plantear la pregunta a Marcela, y se me ocurrió ahorita, a partir de un comentario también de Rodrigo que hizo sobre Arendt, y en un ensayo que no recuerdo el nombre, Arendt recordaba a Montesquieu, el de las leyes. ¿Cómo se llama este ensayo? Montesquieu, el espíritu de las leyes, ¿no? Y Arendt decía, recordando a Montesquieu, citando a Montesquieu, que un gobierno autocrático puede pervertir las leyes, ¿no? Puede voltearlas, ponerlas pies para arriba. Pero en última instancia, decía Arendt, queda siempre, digamos, lo que llamaba el sentido común, queda la costumbre, queda la moral de una sociedad como último resguardo frente a ese gobierno autocrático y frente al trastocamiento de las leyes, ¿no? Es decir, tú puedes instaurar una ley que te ordene matar, ¿no? O que permita el asesinato, como las leyes raciales de la Alemania nazi, pero las costumbres, el sentido común, ese resguardo moral, te ofrece un ámbito de resistencia frente a eso. Pero decía Arendt también en este ensayo que cuando una sociedad pasa demasiado tiempo bajo un gobierno autocrático, esa última resistencia también se rompe, ¿no? En México llevamos más o menos 80 años bajo gobiernos autoritarios. 80 años. Educados como sociedad en gobiernos autoritarios. Cuando Marcela hablaba sobre las prácticas de las procuradurías o ahora fiscalías, de los funcionarios, de los ciudadanos también, son 80 años de vivir bajo un gobierno autoritario. Una sociedad se dibuja también ahí. Y pensando en esto que decía Arendt, y esta es la pregunta, ¿ya se nos habrá roto ese último resguardo moral como sociedad?
compren el libro, ya lo compré 2 veces, vale la pena. Sí. Bueno, muchas gracias, Camilo. Me van a hacer fama de alcohólica aquí. Nada más quiero antes decir, bueno, tomo mezcalito para procesar, ¿no? Ya no tanto, no es cierto. También porque es mi medida de, o sea, como todas, bueno, como muchas mujeres, pues yo escribo algo y lo pienso que es pésimo y entonces lo borro y tal, y siento que un poco, no sé, con un traguito y así fluyo y hasta digo, mira, qué interesante, me está saliendo bien y tal. Al día siguiente puede ser otro el efecto, ¿no? O sea, puede que digan, no, es pésimo, pero, y también, bueno, me gusta mucho brindar con mezcal y celebrar y tal. En fin, pero no soy así. Y bueno, la pregunta que plantea Camilo me parece como la pregunta de, o sea, como que hay que pensarle mucho, ¿no? De si se nos habrá roto ese resguardo moral como sociedad. Y yo quería hablar primero antes de lo que decías o sea, que yo lo que intento decir, o sea, porque si hay gente que me dice, ay, este libro es horrible, esos son unos psicópatas y tal, y los zetas, y digo, bueno, me llama la atención siempre mucho cómo cada quien lee lo que quiere leer y qué parte le engancha, ¿no? Hay gente que le interesa el tema de los desaparecidos. Yo, por ejemplo, digo, leyendo esto creo que hay pistas para entender nuestra crisis forense, o sea, pero hay clarísimas. O sea, el tema de las desapariciones es claro, ¿no? O sea, hay como diferentes posibles aproximaciones, porque en San Fernando se dio por diferentes razones, ¿no? O sea, y el tema del territorio, el paso por el territorio, el control del territorio, el control del negocio, el pensar que los otros pueden ser contrarios, las desapariciones que yo llamo preventivas, por si trabajas para los otros o por si los otros te van a reclutar, ya te desaparezco, ¿no? Cuando te mato, te desaparezco. O te desaparezco reclutándote, ¿no? Porque también para eso, o sea, ese es otro de los tipos, o sea, no todos los desaparecidos están en fosas, ¿no? Y eso es parte también de las búsquedas ahí en San Fernando. Había campamentos y había personas desaparecidas que están vivas y pueden estar vivas, o sea, no se ha encontrado a todo el mundo. Y entonces el tema de las fronteras, de las carreteras, del control del territorio, de la economía criminal, ¿no? O sea, también el tema de estar junto al Golfo de México, estar cerca de la frontera, estar cerca de Estados Unidos, todo eso, viajar entre puros hombres jóvenes, aunque no nomás son hombres, tienen las mujeres, pero las mujeres es diferente el patrón, pero puro hombre joven ya te hace sospechoso de cierta edad, o sea, como todo eso para mí fue muy importante. Y también yo siento, o sea, yo lo que digo es, le podemos quitar San Fernando y ponerle el nombre de otro municipio, porque esto pasa no exactamente igual, pero se repite, ¿no? O sea, se repite, es la historia que se repite. Como que mi reflexión es, bueno, aparte del día que salió, el día que me entregaron el libro, fue el día que vi el video de Lagos de Moreno, ¿no? De los muchachos pues, que los pusieron a pelear, quizás a matarse, o parece que obligaron a uno a matar a los otros, ¿no? Y que yo, pues claro que me acordé de San Fernando y dije, pucha, la historia repetida, ¿no? O sea, y es esta indignación y este enojo de ¿por qué todavía no hacemos alertas carreteras que nos digan, o sea, porque que en esta carretera no hay que pasar? ¿Por qué nadie nos dice que este pueblo mágico no se puede visitar? ¿Por qué no nos dicen que
en este momento se están peleando, disputando el territorio varios grupos y que va a ser muy peligroso ir ahí, o sea, como esa es la primera de las cosas, ¿no? O sea, de qué hemos aprendido todos estos años, ¿no? La otra es el ocultamiento de o sea, tenemos una obsesión en México, bueno, las autoridades, por ocultar la violencia. Esto. O sea, primero era poner los cuerpos, pero después que los cuerpos no se vean. Y eso ya, pues, eso se permitió, ¿no? O sea, digo que hay una orden o algo, o sea, de que los cuerpos no se vean, eso, que no calientes la plaza, ¿no? Y luego es, pues, enterrarlos, ¿no? Desaparecerlos, ocultarlos, que es, pues eso pasa con ayuda de autoridades. O sea, yo no logro conseguir estas historias de solo un grupo criminal solito ahí porque es imposible, o sea, está ahí documento, ¿no? O sea, se llamaba el 911 y la gente decía, me acaban de bajar los choferes de los autobuses llegaban y reportaban, me bajaron a gente. La gente que veía que bajaron a su esposo, a sus hijos, tal, iba diciendo en el camino, me encontré un policía estatal, me encontré al ejército, les dije, y bueno, esto de todos modos seguía pasando, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas. Entonces, este tema del ocultamiento es lo que siempre, es como que la lógica en este tipo de casos y de Ayotzinapa y tal, o sea, para mí investigar esto me dio claves para saber cómo se cubren otros casos, ¿no? O sea, cuando cubrí Ayotzinapa, luego así de servicios periciales, estos cabrones, o sea, los de las morgues, operan las desapariciones. La Subprocuraduría especializada en investigar delincuencia organizada, arman las verdades históricas, torturando, cambian los expedientes, obligan, o más bien servicios periciales trabajan con ellos, no trabajan para la ciencia. Entre todos intentan ocultar la violencia, ocultar los cuerpos, y entonces es esta doble desaparición. ¿Por qué? Porque aunque encuentren a alguien en una fosa y uno pensaría, bueno, va a regresar a su hogar, y aunque tenga todo encima, el tatuaje con su apellido y tal, no se lo van a regresar a su familia porque no les interesa, y lo que les interesa es ocultar, desaparecer a los desaparecidos. Esa parecería que es una de las funciones y esta maquinaria de entierros, o sea, constantemente estar enterrando, ocultando. Y también lo que veo es un sistema, o sea, no es solo PGR o las fiscalías estatales, no es solo servicios periciales, no es solo la CEIDO. Aquí opera Cancillería, opera la CNDH, opera, o sea, vamos viendo comunicaciones y transportes, porque hay una parte del libro donde voy preguntándole a la gente que tenía que hacer algo. O sea, pongo ahí que me dijo el presidente municipal, que dijo los policías municipales, que dijo el Ministerio Público, que dijo el director del CISEN en tiempos de Calderón, que dice el funcionario al que le llegaban los oficios de que desaparecían gente, y todo el mundo dice que a nadie le tocaba a otro. Pues García Luna no me puede contestar porque está en la cárcel, pero pues ya sabemos por qué está en la cárcel, entonces pues vemos ahí la evidencia, ¿no? Entonces, bueno, entonces lo que pretendo es, y lo que digo es, no escribí el libro para el horror por el horror, quiero explicar cómo llegan estos grupos, cómo se instalan, cómo implementan una dictadura criminal, cómo los poderes siguen operando, o sea, sigue operando la presidencia municipal, sigue habiendo policías, pero los policías, pues cuando ahí declaran, dicen, es que solo tenemos permitidos agarrar a borrachos y intervenir en peleas domésticas. Y entonces, pues, ¿qué? Y entonces el soldado dice, no, pues sí, estábamos exhumando y tal, y veíamos cómo ocultaban cuerpos, pero, y también el soldado pues dice, y bueno, pues a los que agarrábamos, los matábamos, pues ¿para qué los vamos a llevar al Ministerio Público si los van a soltar, no? Entonces cada quien va contando su versión
de lo que pasó. Y va contando, entonces yo digo, una parte es entender cómo llegan, controlan, cómo opera esto, por qué la gente parece que no dice nada. La otra cosa que yo pienso es en todos los sitios donde hay ahorita una fosa, hay una población silenciada. Los periodistas no pueden decir nada, en las misas no se puede hablar de los desaparecidos, la gente está siendo vigilada, la gente tiene que pedir permiso para salir de su colonia e ir a una farmacia en la noche. O sea, los medios, el control de los medios no pueden decir nada. Los periodistas que había en San Fernando, porque sí había, no podían ir al lugar de la bodega donde mataron a los 72, a pesar de que fue una noticia internacional. Hasta 5 años después pudieron ir, porque ya no estaban los Zetas, pero todavía tenían miedo de escribir la nota cuando yo fui con ellos, ¿no? O sea, todavía que fue el Fray Tomás y que fue el padre Pantoja, a poner la cruz que dice, ¿no? Todavía les daba mucho terror. Entonces, esa es por una parte. La otra parte es tratar de entender cuando hay unas fosas, cómo operan las políticas de ocultamiento, todo lo que pasa, ¿no? La otra es cómo las autoridades arman una verdad histórica, agarran a quien sea, chivos expiatorios, no les importa que sea un secuestrado y lo presentan como Zeta, que sigue en la cárcel, cómo hay una historia de injusticias, tantas injusticias, cómo arman evidencias, cómo fragmentan los expedientes y tal, y cómo ponen tanto empeño en que no se sepa nada, porque el empeño está no en ver quiénes son estas personas que murieron y regresarlos a sus hogares. El empeño es que nadie pregunte, que nadie investigue, que nadie diga nada y castigar a quien lo hace, ¿no? O sea, el espionaje que me hicieron a mí, o sea, de seguir meses para ver con quién me reuní y todo, no sé, o sea, cuando desaparece alguien, ni siquiera buscan las sábanas de llamada para saber dónde está dando todavía la señal del celular, ¿no? Entonces, eso es como que muy notorio. Y otra cosa que siento que es bien importante, que casi no pasa en estas historias, es que está el equipo argentino de antropología forense y la comisión forense, que se logran penetrar el sistema, logran firmar un convenio forense, y a pesar de todo lo que hacen las autoridades, se asoman por la cerradura y nos logran contar cómo es que las autoridades desaparecen a los desaparecidos, ¿no? O sea, cómo opera el sistema para ocultar, para destruir, para que no se sepa, ¿no? Entonces, y lo hace de una manera sofisticada, que no sepa si fue un error o no, pero llega un momento en que ves que es un sistema y es un patrón. Y bueno, yo pienso que aquí la esperanza en el libro, porque también le busqué esperanza, o sea, sí fue un empeño así de, no quiero que sea un libro horrible, yo hace 10 años escribí un libro, y todavía hay gente que me confiesa de, ay, no lo pude leer, me quedé en el 4.º capítulo y fue horrible, ¿no? Entonces yo decía, no, sí quiero que lo lean, o sea, para mí el otro fue un fracaso, ¿no? O sea, de China, el otro no se pudo leer, es muy horrible. También era sobre las víctimas en 2010, y me quedé cortita en lo que iba a pasar después. Entonces en las madres buscadoras, junto con las antropólogas, junto con las defensoras, y bueno, pues yo también ahí en el pilón, tratando de echar luz a esto, y ya cuando recuperan los cuerpos de sus familiares y empiezan a prometer que habrá justicia para que estas historias no se repitan y nadie más desaparezca en México. Para mí, ellas son la esperanza, ellas son la luz, ellas son las que están cambiando esta historia, ellas son el resguardo moral, o sea, las familias de las personas desaparecidas son el motor, ¿no? O sea, son las protagonistas que hacen que esta historia pues tenga, no sea el horror por el horror, sino que también haya esperanza, ¿no? Esperanza, porque el mensaje aquí es: no estamos condenados al horror ni a repetirlo.
se puede cambiar, tenemos que intervenir el sistema. Hay que hacerlo, hay formas, hay que conocer el sistema, duele. O sea, sí digo, pues sí está horrible, pero pues, órale, acompañemos a las mamás y los papás y veamos, o sea, lo que tienen, todo lo que les hacen, todo lo que pasa, cómo los torturan, cómo opera el sistema para que no se sepa, para que no encuentren los cuerpos, para que nadie sepa, y cómo además de todo ni siquiera hacen justicia, porque no hay nadie en la cárcel hoy condenado por estos masacres, ¿no? Están condenados por otras cosas, por crimen organizado y tal, pero no hay ninguno por estas masacres. Entonces es esta invitación a, pues a leer eso, buscar las marcas o las claves que dice Camilo y empezar a ver el modelito, porque la historia, estos no tienen imaginación, aparte son los mismos cabrones, es que son los mismos, o sea, son hasta los que me espían también son los mismos, o sea, que hicieron esto, que hicieron Ayotzinapa, o sea, es todo un sistema que hasta los ves y dices, ay, esos de servicios periciales, y, o sea, toda esa bandita criminal, pero que se reproduce en las diferentes fiscalías y en los diferentes gobiernos de los estados, y eso, o sea, como que son diferentes capas, y como entenderlo, sí nos ayuda, creo, a eso, a tener un mapa y a decir, va por acá, o sea, la siguiente vez que haya una masacre y que haya una fosa, es que son de manual, van a intentar desaparecer, vamos a ver dónde los van a poner, vamos a ver quién va a ser ahora, vamos a ver, no sé, o sea, pero son de manual, entonces por eso digo, duele, pero hay muchas piezas como para construir salidas, ¿no? Y gracias. Muchas gracias a todos los comentaristas, a Marcela y